Hola gente de YouTube, espero que estén bien. El día de hoy vengo a contar mi primera creepypasta elaborada por mí. Espero que sea de su agrado y me gustaría que me apoyaran dándome like y su suscripción. Esto me motivará a hacer más videos así. Bueno, no pierdo más el tiempo, felices pesadillas. Ya ha pasado un largo tiempo y sigo recordando esa maldita experiencia. Nunca había tenido la oportunidad de encajar un miedo y terror absoluto, solamente maldigo el día en que jugué aquel juego. Tengo mucho miedo, ya no he podido comer ni mucho menos dormir, con esfuerzo puedo mantener abiertos los párpados, pues tengo mucho miedo de cerrar mis ojos. Ya estoy cansado de vivir así, lo cual escribo esto. Actualmente son las 2 de la madrugada, me siento acechado, como si aquella presencia esperara a que bajara la guardia y hacerme sepa qué cosa. Espero que esta anécdota que ahora mismo escribo, que alguien la lea, simplemente pido eso. Ya es tarde para mí, estoy marcado. Hace 3 meses, no recuerdo con exactitud la fecha, pero fue un sábado siendo uno de los primeros días del mes de agosto. Ese día tuve la necesidad de comprarme un celular nuevo, pues ya estaba por pocos días de entrar a la universidad, hospedándome en un departamento pagando mi estancia cada mes. Todo el esfuerzo que hice para llegar hasta aquí, ha sido por mi sacrificio y esfuerzo por la razón de que mis padres no dieron un mínimo esfuerzo para brindarme apoyo y consuelo. Siempre hubo problemas desde mi nacimiento, siempre he estado solo y así moriré. Ese mismo sábado compré un celular moderno, estaba emocionado en ahorrar demasiado para así comprarme mi primer móvil de modelo avanzado. Al ya tener todos los servicios en mi cuarto, decidí navegar en internet con mi nuevo teléfono para poner en práctica la mayor parte de sus aplicaciones. Lo que más me llamó la atención fue la Play Store, aplicación en la cual se podían descargar una gran variedad de programas y juegos, así que aproveché en grande ese día libre para descargar y probar un gran número de juegos. Al ya presentarse el atardecer y horas de distracción por juegos móviles, ya estaba comenzando a aburrirme, pero en eso noto una aplicación con el nombre de los Sims Free Play. Solo con ver sus ilustraciones en su referencia, me conmovió por completo por el motivo de que era un juego simulador de crear a tu propia familia, amigos, vecinos y mascotas. Decidí descargarlo mientras esperaba largos minutos en que se instalara. Al darme cuenta que ya estaba completamente instalado, lo abrí de la emoción para jugarlo, momento en el que me arrepiento por toda mi miserable vida. Al probar el juego vi que era tal como en las ilustraciones, pero como paso fundamental debía crear al primer personaje del juego, lo cual sin dudarlo le puse mi propio nombre con apellidos a aquel sim y lo personalicé con mis gustos de ropaje y apariencia física. Todo andaba bien, pero después de 30 minutos de juego, este se congeló quedando la pantalla del móvil en negro. Intenté volver al menú de aplicaciones pero fue imposible, no podía salir de aquel error e intenté reiniciar mi teléfono pero tampoco podía acudir a esta acción. Algo me dio una extraña sensación, pues el celular era nuevo y pensé que tal vez me habían timado con su calidad, pero eso sería algo estúpido, así que como última opción tuve que quitarle la batería para apagarlo completamente. Al volver a encender el móvil, volví de nuevo a abrir el juego, pero volvió a suceder lo mismo, la pantalla se puso totalmente oscura e hice el mismo proceso anterior, pero al seguir abriendo el juego varias veces pasaba lo mismo. Pensé que la aplicación se había averiado, así que ya no seguía haciendo el intento, lo cual mejor me puse a estudiar los temas que había visto en los cursos. Al ya pasar unas horas viendo mis apuntes, me di cuenta que me había quedado dormido en la mesa de estudio. No sabía qué decir, quedé sorprendido por la razón de que no me sentía fatigado antes de comenzar a estudiar. Al revisar la hora en mi celular, me percato que solo faltaban alrededor de 20 minutos para la medianoche, así que me fui a duchar para relajar mi cuerpo. Al volver a mi recámara, me fijo de nuevo en la hora y ya pasaban minutos de las 12, así que decidí recostarme en mi cama mientras poco a poco cerraba mis párpados para volver a tener una siesta. Era muy extraño ya que nunca me ha gustado dormir demasiado tiempo, pero al ya estar cerca de caer en el gran sueño que tenía, oigo el tono de llamada de mi móvil, así que decidí contestar sin dudarlo. Al hablar por la vía telefónica, nadie me respondía por lo que decía. Hola, ¿quién habla? Al ver que nadie me contestaba decidí colgar, y al fijarme en el número desconocido, llego a notar algo sumamente extraño. Era una sigla numérica muy rara, se repetían constantemente el 1 y el 6, el número era así, 61, 64, 91, 16, 16. Pensé que era número equivocado por el motivo de que nadie me respondió. Después de pensar aquello, decidí ver mi televisor sin percatarme que el sueño que llevaba conmigo se había esfumado por completo.
Al ver por unos minutos la televisión, vuelvo a oír el tono de llamada de mi celular. Al ver de quién se trataba, era aquel mismo número que me había marcado hace unos momentos, por lo cual comencé a enfadarme y contesté. ¿Qué quieres? ¿Es una broma o qué? Vamos, contesta. Al acabar de decir aquellas palabras de expresión de enojo, ocurrió lo mismo, nadie tomó la llamada y decidí colgar, pero antes de hacerlo, logré escuchar una pequeña risa muy extraña que venía de la misma línea telefónica. Me alarmé un poco, pero pensé que era solo una pésima broma de mal gusto. Al relajarme un poco, quise volver a intentar abrir el juego de los Sims y por suerte agarró, la pantalla ya no se quedaba en negro como hace horas atrás. Dije que tal vez era un error de los servidores, pero no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Al ya jugar sin ningún problema llegué a notar cambios extraños. El sim que yo mismo había hecho, se comportaba de una manera muy tétrica. Al hacer zoom a la cámara para poder ver su rostro de alegría, ya no era el mismo. Aún no encuentro palabras para describir aquello. Se veía con una expresión de miedo y terror absoluto. Nunca había visto una apariencia facial de temor tan profundo en un personaje de videojuegos. Intenté cambiar su rostro facial en el inventario de personalización, pero no importaba qué cara le pusiera, aún tenía esa abrumadora expresión en sus ojos. No sabía qué era lo que pasaba. De pronto comencé a sentirme muy incómodo. Tenía pensado en salirme del juego, pero algo me decía que debía de seguir jugando un poco más, pero fue una idea muy estúpida. Al darle órdenes a mi sim de que hiciera cualquier acción como comer, dormir, bañarse y entre todas las que trae por defecto el juego, se negaba rotundamente a realizar aquellas acciones, pero lo hacía de una manera muy extraña. El personaje gritaba mientras flexionaba sus piernas, agarrándose con fuerza su cabello con sus dos manos. Cada vez que gritaba el sim, mi ritmo cardíaco se aceleraba de una manera muy salvaje. Estaba muy asustado, su grito era muy real, no era por computadora, era un grito totalmente real, como si alguien experimentara un terror imaginable o como si lo estuvieran torturando cruelmente a alguien. Estaba muy cerca de perder el control y la cordura por el miedo que tenía, pero pude relajarme, así que volví a continuar en el juego, pero ahora ya no tenía el control del personaje, no podía manejarlo, pero al ver la acción que hacía mi sim, me dejaría totalmente en shock. El personaje se mecía en el suelo, agarrándose las rodillas con sus manos, mientras comenzaba a sollozar y a llorar en silencio. La música de fondo ya no se escuchaba. Los lamentos del sim duraron alrededor de 2 minutos. Después de aquel tiempo, la pantalla volvió a ponerse en negro, pero aún así se oían los sonidos de sufrimiento del personaje. Ya no pude aguantar más, intenté apagar el móvil pero no había resultados, así que le quité la batería lo más rápido que pude. Ya no quería oír los lamentos de aquel sim. Al ya estar mi celular completamente apagado, intenté tranquilizarme pero era inútil, estaba muy alterado. Intenté ir a mi cama pero me costaba caminar, sentía mis piernas muy pesadas pero solo quería dormir y descansar. Al ya estar acostado quise saber la hora que eran, así que volví a colocar la batería a mi móvil y vi la hora solamente, pero tenía miedo de que los lamentos volvieran a oírse. Al ya encender por completo el teléfono, vi que el fondo de pantalla había desaparecido, todo estaba en un pantallazo negro, solamente se apreciaba el nivel de energía del móvil y la hora. No tenía idea de por qué el teléfono volvió a fallar. Al ver la hora ya pasaban minutos de las 1 de la madrugada, así que decidí dormirme olvidando en apagar el móvil. Al pasar unos minutos volví a escuchar el tono de llamada de mi celular, casi me da un infarto del susto, no quería contestar, sabía que era algo estúpido que alguien me llamara a estas horas de la noche, pero no le hice caso y decidí contestar. Al ver de quién se trataba veo que era ese maldito número, esa maldita sigla de números extraños. Ya no sabía qué era lo que pasaba, estaba pensando en no contestar, pero mientras desviaba la mirada del celular, al parecer sonaba mucho más fuerte, o tal vez mi mente me estaba traicionando, así que decidí contestar con mucho coraje, pero más que coraje tenía mucho miedo. ¿Qué quieres? ¿Acaso no estás feliz de ponerme en esta manera? Vamos, responde. Al acabar de decir aquellas palabras de preocupación y frustración, de la llamada me respondió una voz que me dejó congelado por completo y en una ocasión indescriptible. Después de haber escuchado esa impactante voz, la llamada se cortó. Su voz no era humana. Intenté dormir pero no pude. Después de ello, en mi cabeza tenía los gritos de aquel sim y la voz de aquella identidad me estaban destrozando mis pensamientos. Al día siguiente desperté totalmente cansado, no había dormido nada bien después de lo de la noche anterior, así que decidí alimentarme y ducharme para tener un poco de energía para ir a caminar para despejar mi mente. Al
Al estar varias horas fuera de casa, decidí regresar en la atardecer. Al volver encendí mi celular para ponerle fin a aquel juego y averiguar qué era lo que pasaba. Al encender el móvil iba bien como si recién lo había comprado. Al meterme al menú de aplicaciones, me doy cuenta que el icono del juego había cambiado por un simple cubo negro estropeado. Al intentar abrir la aplicación volvió a pasar lo mismo que en el día anterior, la pantalla volvió a ponerse en negro, congelando los mandos del celular, lo cual tuve que quitar la batería. Hice el mismo proceso alrededor de 6 veces, pero ni así el juego respondía. Pensé que tal vez era una advertencia, era como si el juego me dijera que ya no lo jugara más, pero en vez de hacerle caso a esas advertencias, decidí esperar a la medianoche para volver a jugar. Al ya pasar unas largas horas, ya pasaban varios minutos de las 1 de la mañana, así que decidí entrar de nuevo al juego, pero ahora el icono cambió drásticamente. Era el mismo logotipo que trae el juego por defecto, pero ahora no tenía colores, todo el icono era de un color gris opaco. Pensé en desinstalar el juego y no volverlo a jugar nunca más, pero por mi tonta curiosidad decidí jugar y averiguar qué era lo que estaba pasando. Grave error. Al ya empezar el juego, llego a notar cambios totalmente impactantes. Al parecer todas las extensiones para hacer una vivienda estaban todas ocupadas. Había casas por toda la ciudad Sim. Era algo muy raro, ya que la única casa que había construido era la de mi primer personaje creado. No sabía qué pasaba, pensé que el juego estaba hackeado, pero eso era algo irreal. Comencé a entrar en todas esas casas, pero quedé impactado al ver que todas esas casas estaban vacías. No había sims en ellas, ni mucho menos mascotas, pero los hogares tenían una variedad de cosas materiales. El único sim que había en la ciudad era el que yo había hecho el día de ayer con mi propio nombre. No entendía absolutamente nada, así que fui al hogar de mi sim y ver si este seguía con los mismos comportamientos del día de ayer. Al ver al personaje, me di cuenta que su expresión había cambiado totalmente, ya no reflejaba miedo ni paranoia, ahora este llevaba una expresión de odio y tristeza muy notables, y es más, su vestimenta estaba un poco diferente, llevaba la misma ropa del día de ayer pero tenía manchas rojizas en todo el vestuario, incluyendo brazos y piernas. Analicé bien aquellas manchas, pensé que era pintura, pero aquella sustancia rojiza no estaba muy espesa. En ese momento me vino a mi cabeza que aquel líquido era sangre. Sabía que eso era algo idiota, pero al revisar a detalle la casa, me percaté que había sangre por todas partes, en las paredes, en el suelo, en las escaleras, todo, absolutamente todo estaba manchado con aquella cosa rojiza. Intenté salirme del juego para ya desinstalarlo, pero mucho antes de hacerlo, entra una llamada a la vía telefónica. No podía creer lo que estaba viendo, la llamada era de ese maldito número de ayer. Tenía solo ganas de vomitar por los nervios. Intenté bloquear la llamada, pero era imposible. Era como si estuviera condenado a contestar como única opción. Al tomar la llamada, no dije nada, absolutamente nada. El miedo me consumió por completo, provocando que mis glándulas traqueales quedaran mudas, así que en eso, esa horrible voz me volvió a hablar. Intenté rogarle en que ya no me molestara, pero no podía hablar, era como si alguien me estuviera controlando. Aquel huésped dijo: Ve al sótano que está detrás del baño, no lo volveré a repetir. ¿Sótano? No sabía a qué se estaba refiriendo. En el departamento que me hospedo no se había construido un sótano, pero tal vez dije que trataba de darme un secreto del mismo juego, lo cual inspeccioné la casa que yo mismo había fabricado para mi sim, y aún así no tengo palabras para describir lo que vi. Así es, detrás del baño, se encontraban unas pequeñas escalerillas que con esfuerzo se lograban ver. No tenía otra opción, debía de entrar, tenía que acabar con lo que me atormentaba. Al ordenar a mi sim que este bajara esas escalerillas, este se dirigía a ellas mientras se cubría los ojos con sus manos. Sí, al parecer estaba llorando en silencio, es como si él no quisiera bajar en lo más mínimo. Al ya estar abajo mi personaje, se volvió a poner de nuevo la pantalla negra. Pensé que esto ya habría terminado, pero no, lo más horroroso y terrible estaba por ocurrir. Pasaron unos pocos segundos en que el juego volviera a funcionar, pero ahora algo había cambiado. Mi personaje seguía llorando, pero todo estaba oscuro. La habitación donde se encontraba mi sim estaba completamente oscura, solo se podía ver el menú del personaje. Intenté abandonar ese lugar dirigiéndome a la ciudad sim, pero era imposible. Al parecer el juego quería que me quedara en ese maldito sitio, pero de pronto salió una cinemática en donde alguien entraría en escena diciendo lo siguiente: Bienvenido a nuestro hogar. Tal vez te estarás preguntando por qué solo tú te encuentras en esta ciudad, ¿verdad? Pues aquí tienes tu respuesta. Oh, no me digas que ya se te olvida lo que hicimos.
En ese entonces, se prende una luz que ilumina el lugar donde se encontraba mi sim. Lo que vi esa noche, arruinó toda mi esperanza de vida, esa experiencia que aún sigo recordando y que aún me sigue dando un temor y un asco, aún lo tengo en mi cabeza, maldigo el día en que jugué este juego. Había una enorme cantidad de cuerpos mutilados y otros en un estado de descomposición muy avanzado, todos esos cuerpos no se veían hechos a computadora, así es, eran cuerpos reales, no contuve el asco y el miedo que terminé vomitando sin parar. Después veo que la cámara se enfoca en el rostro de aquel sujeto, su rostro, era horrible, no era humano. Este tenía figura humanoide, piel totalmente oscura y espesa, no tenía ojos ni mucho menos orificios de cuencas carnudas, solo tenía una alargada boca con dientes muy afilados que salían de sus labios, pero, en la parte donde deberían ir sus ojos, en esa parte estaba escrito el número telefónico que tanto me abrumaba, ese maldito número 61, 64, 91, 16, 16, escritos con sangre, pero es más, la voz de aquella criatura era la misma voz del tipo que me llamaba por ese maldito número. Después de que la cámara lo enfocara, este diría lo siguiente. Ya no queda nadie más a quien destrozar. Tú eres el siguiente. Dime, ¿a qué sabrá tu carne? Después de oír su maldita voz, aquella cosa comenzaría a comerse brutalmente a mi sim mientras este gritaba con tanta desesperación y dolor. Ya había visto suficiente, procedí a apagar mi móvil pero este no respondía a los mandos y tuve que recurrir a quitarle la batería pero aún así, aunque le haya quitado la estúpida batería, esa sangrienta cinemática seguía, estaba condenado a ver el maldito video. Al estar llorando de ver cómo esa cosa devoraba a mi sim sin resentimiento ni compasión, aquella criatura regresó a ver a la pantalla, aunque no tuviera ojos, este me miraba directamente con esa maldita sonrisa para decirme lo siguiente. Serás el siguiente. Al escuchar esto, lancé mi celular por los aires lo más fuerte que pude, destruyéndose parte de la pantalla al chocar con la pared de mi recámara causando que el móvil se apagara por completo. Pero después de ello, comencé a sentirme mal, me sentía muy mareado, estaba perdiendo el equilibrio y veía borroso totalmente hasta llegar a perder la conciencia y caer en el suelo desmayado, estando en el suelo muy débil, observo de que la puerta de mi habitación comienza a abrirse lentamente por una enorme mano negra con unas garras totalmente afiladas manchas de una sustancia roja. Al despertarme vi que era de día, me dolía bastante la cabeza, no recordaba muy bien por qué me desmayé, pero aún tenía en la cabeza de todo el infierno que presencié en aquella noche. Al ya recuperarme de mi dolor de cabeza, fui por mi celular para así prenderlo de nuevo colocándole la batería, lo volví a encender y por suerte aún servía, pero lo que hice primero fue meterme al menú de aplicaciones y ver el juego pero ya había cambiado por completo, el icono de la aplicación se convirtió en el icono de las imágenes JPG, así que decidí abrir aquella imagen. Lo que vi me dejó traumado totalmente, desde ver esa imagen me trae más pesadillas recordándome todo lo que había sufrido aquellas 2 noches, era una foto del mismo juego, en donde el cuerpo de mi sim estaba sentado en una silla de oro sólido, rodeado por todos esos cadáveres mutilados que había visto, mi personaje parecía un zombie, le faltaban varias partes de piel, estaba ensangrentado, con miembros amputados, pero lo peor de todo es que aquel sim, vestía con la ropa que llevaba ayer al comenzar a jugar y su rostro, incluyendo el de los demás cadáveres, todos estaban sonriendo de una manera psicópata y satánica. Al ya no seguir viendo esa imagen, comencé a destruir mi celular con todos los objetos que tenía en mi habitación mientras lloraba por todo lo que había sucedido. Ya no puedo vivir tranquilo, a donde quiera que vaya, esa maldita cosa me sigue, la he visto por las noches, ya ni siquiera he ido a la universidad, me he pasado todos los días aquí encerrado, le he dicho a mis padres y a mis vecinos lo que me pasa, pero nadie me cree. Ya no quiero volver a dormir por temor de cerrar mis ojos y al abrirlos ver que esa cosa esté enfrente de mí, necesito ayuda, por favor.